17 del 8 al 13. Gloria a Jesús. Vamos a hablar en esta noche sobre levántale las manos a tu líder. Amén. Y como lo vamos a basar en Moisés, dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y le dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Okay? Aquí vemos en la historia que el pueblo de Israel iba saliendo, y Refidim, que fue el lugar donde ellos fueron, fue el lugar anterior a ellos llegar a Sinaí. Entonces, cuando ellos van caminando, vemos nuevamente al pueblo de Israel quejándose. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel era muy quejoso. Durante el tiempo que estuvieron en Israel o en el desierto, era una queja tras otra, tras otra. Aquí se quejan de que no tenían agua. Imagínense, ahora tienen sed. Antes era que no tenían hambre, que por qué lo sacaron de aquí. Ahora es que no tenían agua, que tenían sed. Entonces Moisés va delante de Dios. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Porque óigame, pobre Moisés tenía un pueblo realmente terco. Y entonces cuando Moisés va donde Dios le dice qué hacer. Pero también vemos que Amalec era un pueblo claramente que estaba en guerra con Israel. Era uno de los enemigos de Israel. Ahora, hay que entender que Amalec no solamente era enemigo de Israel. Todo pueblo, toda nación que se vuelve enemigo de Israel se convierte en enemigo de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque si nos damos cuenta, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Él le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Y le dice: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Fue una promesa de Dios. Quiere decir que cuando Amalec se levanta en contra del pueblo de Israel, se estaba levantando directamente en contra de Dios. Entonces vemos aquí que este pueblo de Amalec, mientras el pueblo de Israel iba pasando, los amalecitas le atacaron. Entonces en Deuteronomio 25, 17 al 19, nos dice un poquito, 17 al 19, nos dice un poco de lo que sucedió. Dice, esto es el Señor hablando: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo y no lo olvides. Dios era la retaguardia del pueblo, pero también era la retaguardia de nosotros. ¿Qué vemos aquí? Vemos al pueblo de Israel saliendo. Siempre cuando el pueblo iba a la guerra,
los soldados, los hombres fuertes de guerra iban al frente. Las mujeres y la gente mayor y los niños iban atrás. Entonces, ¿qué sucede? Amalek viene y ataca la parte de atrás. ¿A quién fue? A los niños, a los adultos, a las personas mayores. Porque él sabía que los soldados, si atacaban de frente, se iban a encontrar con los soldados. Para no pelear con los soldados, viene y ataca la retaguardia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que el ataque del enemigo vino sobre Israel, vino sobre Dios. ¿Okay? Entonces, los amalecitas se habían convertido en enemigos de Dios y no querían. ¿Okay? Esta estrategia que hizo el enemigo o los amalecitas es la misma estrategia que hace Satanás con nosotros. Él quiere venir a atacar a los más débiles. Satanás no ataca simplemente a los que estamos más fuertes. Él ataca a los débiles, como hizo aquí, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, a las personas que espiritualmente o físicamente están indefensos. Por eso, como iglesia que somos, nosotros tenemos que estar pendientes de a quién el enemigo quiere tratar de atacar. Porque él va a tratar de atacar a aquellos de ustedes que son los más débiles. Él no va a atacar a los que son fuertes. No va a atacar a los líderes, no va a atacar a la gente fuerte que conoce la palabra, que tiene una relación íntima con Dios, que está firme en las cosas del Señor. Él va a venir a atacar a aquellos que débiles, que están débiles. Entonces, los amalecitas eran tipología de los enemigos que nosotros tenemos ahora. Ahora, los amalecitas eran descendientes de Esaú. ¿Y qué sucede con estos amalecitas? Los amalecitas eran hombres que desde un periodo muy remoto se separaron de las otras tribus y formaron un pueblo totalmente independiente. Lo otro que hicieron fue que eran una tribu que vagaba en el desierto en el sur de Palestina. Y lo otro es que fueron derrotados múltiples veces. Fueron derrotados por Saúl, fueron derrotados por David y por último Ezequiel los eliminó. Quiere decir que aquí Dios le estaba hablando que de generación en generación ellos iban a ser enemigos de Dios. Pero Dios le dio una promesa a Moisés y le dijo: yo los raeré de la tierra. Y Dios lo hizo. De generación en generación pasó el pueblo de Israel, vinieron con Saúl, vinieron con David, hasta que Ezequiel los eliminó, según nos dice en 1 Crónicas 4:43, dice: destruyendo los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy, como Dios lo prometió. ¿Okay? Ahora ya vimos quiénes eran los amalecitas. Ahora vamos a ver los líderes aquí. Aquí conocemos a tres líderes: Moisés, por supuesto, que era el líder mayor; Josué, que era el líder de la guerra, si podemos hablar; y Aarón, que era el líder o el sacerdote. Pero hay una cosa peculiar. Nosotros no sabemos nada, según la Biblia nos cuenta, de Ur. Pero aquí nos habla de Ur, que Aarón y Ur levantaron los brazos de Moisés. Buscando, Josefo, el historiador Josefo, recuenta y dice que Ur era esposo de Miriam, la hermana de Moisés, y que era hijo de Caleb. Entonces, ¿qué pasa? Por ningún otro momento vemos a Ur hasta en este momento aquí. Luego, claro, lo vamos a ver que cuando Moisés se va a la montaña, lo deja ahí con Aarón para que estuviera pendiente de la congregación. Pero eso fue después de este incidente. Entonces, esto nos está sirviendo aquí de ejemplo de que aún aquellas personas que a veces son bien calladitas en la congregación, que no sabemos nada de ellos, pueden ser los Ur del líder. Pueden ser aquellos que se han usado para levantarle los brazos al pastor. Aquellos que, porque de Josué se conocía y de Aarón se conocía, pero Ur estaba calladito. Nadie sabía nada de él. Sin embargo, en un momento determinado, sin que Moisés le dijera, Aarón y Ur deciden irse con Moisés allá al collado mientras Josué iba a pelear la guerra.
Y vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Entonces, Ur tipifica a aquellas personas, ya sean mujeres, ancianos, hombres, que calladamente en la iglesia interceden por la congregación, interceden por el pastor, calladitos ahí, que nadie los ve haciendo nada, supuestamente. Son gente de guerra, gente que sabe levantar los brazos a los líderes, gente que sabe levantar a los unos a los otros. Entonces, en la iglesia existe un innúmero de personas que ayudan, que a veces están incógnitos, como decimos. Ahora, Ur no era un gran líder, porque no nos dice nada aquí, como Moisés. Él no era un gran general como Josué, ni era un sumo sacerdote como Aarón, ni tampoco era uno del grupo de los que estaba guerreando. Sin embargo, aunque no tenía un rango, aparentemente espiritualmente hablando, no se le conocía con ningún rango. En el espíritu, ante Dios tenía un rango. Porque fue un hombre que 100% se dio a ayudar a Moisés, que 100% se dio para la congregación, aun cuando nadie lo sabía. Ahora, ya vimos a los líderes, ahora vamos a ver la famosa vara que utilizó Moisés mientras Josué estaba al frente guerreando en contra de los amalecitas. Nosotros vemos, si vamos a Éxodo capítulo 3, que cuando Moisés se presenta delante de Dios, Moisés llevaba su cayado, o sea, la vara que él utilizaba para pastorear a las ovejas de su suegro Jetro. Y mientras va con esa vara que se presenta delante de Dios, lo primero que hace Moisés es darle excusas a Dios. No, yo no puedo, ¿cómo voy a ir al pueblo a tataratear, que no sé hablar, que no sé esto? Y el Señor, para que Moisés quitara los ojos de él mismo, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le mostró el cayado. A veces Dios tiene que decirnos a nosotros, ¿con qué tú cuentas? Porque muchas veces pensamos que podemos enfrentar a nuestro enemigo por nuestra propia fuerza. O a veces pensamos que podemos ir a la batalla con nuestra propia fuerza. Y Moisés pensó, cuando comenzó a darle excusas a Dios, pensó que él era el que iba a guerrear, que él era el que iba a libertar el pueblo. Se olvidó de que no era él, era Dios quien iba a hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, cuando Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Era porque Dios quería que él quitara su mirada de él mismo, de su propia fuerza, de sus propias habilidades, y pensara que esa vara era lo que Dios iba a utilizar para mostrar su poder. Por eso se convierte en la vara de Dios, porque Dios se la permitió a Moisés para que Moisés hiciera lo que tenía que hacer de parte de Dios. Entonces, Dios tenía que hacer que Moisés se desenfocara de que sería él con sus propias fuerzas. Dios hace a Moisés que se desenfoque. La vara de Dios en las manos de Moisés fue el instrumento que Dios había usado con frecuencia para lograr grandes cosas con Moisés. Cuando Moisés abre el mar, fue con el cayado, con la vara, le hace así. Cuando toca la piedra para que salga agua, lo que estaba haciendo era mostrando que esa vara era la representación de Dios o el poder de Dios. Y la otra cosa que Dios le dijo en Éxodo 4:20, la vara de Dios en las manos de Moisés tipificaba el poder. Pero en Éxodo 3:12 Dios le dijo que estaría con él. Dos cosas importantes hizo Dios. Le dijo que estaría con él y le dijo que tienes en tu mano. La vara se convirtió en la vara de Dios y Dios le prometió que estaría con él. Dos cosas importantes que Dios te dice a ti en esta noche: que va a estar contigo, número uno, y número dos, lo otro también que te dice es, aparte de que te dice que está contigo, te dice también que uses lo que Él te ha dado, los dones, los talentos, las herramientas que Dios te ha dado. Entonces seguimos. Moisés tenía la certeza de que Dios iba a ir con él. Tú y yo tenemos que tener la certeza de que Dios va a ir con nosotros. Ahora, vemos aquí, vimos el enemigo, vimos a los líderes, vimos lo que Moisés tenía, con lo que Moisés se iba a presentar. Ahora vamos a ver el acto que hizo Moisés.
Dios no le dijo a Moisés, vete a la tumba, no le dijo, toma la vara, no le dijo, vete. Moisés tomó la decisión de decir, yo me voy a ir a buscar a Dios, yo me voy a aislar delante de Dios para que ustedes peleen y Dios le dé la victoria. Los hombres estaban con Josué peleando, pero Moisés estaba guerreando espiritualmente con su vara en la mano, guerreando sabiendo lo que iba a enfrentar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si yo les digo a ustedes que levanten la mano y se queden un rato con las manos levantadas, ¿cuánto durarían? ¿Cuánto durarían? ¿Verdad que se les cansaría? Imagínense a Moisés durante una guerra. Una guerra no era de 5 o 10 minutos. Dependía de cuán fuerte era el ejército. Sin embargo, Moisés decide levantar sus manos y levantar la vara. Las manos tipifican el poder de Dios, el rendimiento que Moisés se da a Dios completamente. Ahora, en el momento que Moisés subía las manos, había victoria. Pero imagínense, humanamente hablando, empezaron a cansársele. Cuando se le cansaban, que se le caían, Moisés podía ver que los amalecitas estaban ganando. Pero no solamente lo veía Moisés, lo vio Aarón y lo vio Hur. Cuando vieron lo que estaba sucediendo Aarón y Hur, ellos dijeron, algo tenemos que hacer aquí. Entonces pusieron una piedra para que Moisés pudiera sentarse y Hur se quedó en un lado y Moisés en el otro, aguantándole las manos a Moisés, dándole el apoyo a Moisés que él necesitaba para sostener esa barra, para sostener sus manos levantadas, para que el pueblo mantuviera en victoria. A veces tú no sabes qué está sucediendo con tu Moisés, qué está sucediendo con tu líder, qué está viviendo tu líder. Pero a veces los líderes necesitamos gente que esté en 100% con nosotros. 100% para levantarnos las manos como estuvieron Aarón y Hur. Ellos también podrían haberse cansado porque eran humanos. Imagínense, manteniéndole la mano uno y manteniéndole la mano otro, podían haberse cansado. ¿Okay? Así que Aarón y Hur, que no solo lo amaban, sino que lo apoyaban 100%, estuvieron dispuestos a sostener sus manos hasta que la batalla fue ganada. Dice que fue hasta temprano en la mañana. Entonces, todos los que están cerca de los líderes que han sido escogidos por Dios, están llamados a levantarle las manos a su líder. Están llamando a 100% a darse como se dieron Hur y como se dieron Aarón con Moisés. Aún en los tiempos de guerra, en las debilidades, cuando el líder se sienta que no puede más, como le pasó a Moisés, yo me imagino que ya Moisés estaba cansado, agotado, y ellos le dijeron, vamos a ponerle la piedra. Siéntate, Moisés, nosotros te vamos a ayudar, aquí vamos a ganar la batalla. La mala idea de muchos de pensar que porque somos líderes no somos, como se dice, infalibles, y no nos pasa nada. No, hermanos, porque somos líderes, somos los que más atacados somos los que más juzgados somos los que más el enemigo nos ataca. ¿Ok? Entonces, la vara que utilizó Moisés, que era la vara de Dios, Moisés la utiliza como un acto profético. Dios no le dijo a Moisés, vete, agarra mi vara y manténla alto que yo te voy a dar la victoria. Pero como ya Moisés tenía un historial con Dios y un historial con la vara de Dios, yo me imagino que por eso Moisés toma la decisión de coger la vara y comenzar a utilizarla. Diría, mira, yo voy a utilizar esta vara y voy a obtener la victoria. Y voy a hacer lo que Dios hizo. Y voy a entender lo que Dios ha hecho. ¿Okay? Entonces, a veces los actos proféticos son necesarios para nosotros obtener nuestra victoria, así como Moisés en obediencia hizo lo que Dios le dijo. Dios no le dijo levanta las manos ni usa la vara, pero Moisés lo hizo. Porque él vio que cuando iba pasando por el Jordán, él levantó la vara y ¡bum! Se abrió el Jordán. Él vio que cuando necesitaban agua, tocó la piedra con la vara y salió agua.
milagros surgieron, el poder de Dios se manifestó. Él entendió, ahora cuando yo levante esta vara, el poder de Dios se va a manifestar y el pueblo va a ganar y la batalla la vamos a ganar. Él comprendió que Dios estaba con él. Él comprendió que él hacía un acto. Él no levantaba la vara para que la viera el pueblo. Él levantó la vara para que la viera Dios, para que él entendiera. Es como era un recordatorio de Moisés a Dios. Oye, cuando yo fui donde ti, que tú me llamaste, tú me dijiste a mí que tú estarías conmigo. Tú me dijiste que tengo en la mano y yo te dije una vara. Y tú la decidiste utilizar. Ahora utilízala también. Vemos la diferencia, cómo él le está diciendo, le está recordando a Dios. El acto de él levantar las manos fue un acto profético, que fue lo que le dio la victoria al pueblo de Israel. Así cuando nosotros levantamos nuestras manos, así cuando nosotros nos rendimos a Dios, así cuando nosotros entendemos que es Dios el que hace las cosas, que Dios es el que nos ha capacitado, que Dios nos ha prometido estar con nosotros, tendremos la victoria, como la tuvo el pueblo de Israel. Ahora, 5 cosas que yo veo aquí cuando se levantan las manos de Dios. Primeramente, es considerado un acto de oración, un acto de rendimiento. En 1 Timoteo 5:28 dice, queriendo pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda. La vara era un recordatorio para Dios. Lo segundo es, las manos levantadas con la vara significaban la autoridad de Dios en contra de los enemigos de Israel, así como lo es en contra de nuestros enemigos. Número 3, no levantaba Moisés la vara de Dios para que la vieran los guerreros de Israel, sino para que la viera Dios, porque era la misma vara que Dios le había entregado, la misma vara que Dios le había dicho que la usara, que tienes en la mano. Número 4, que el llamado a cargar la vara era Moisés, no era Aarón ni Hur, porque lo lógico sería que si Josefina me ve a mí cansada y dice, wow, la pastora está haciendo algo, es cansada, algo que Dios me ha llamado a hacer, lo más seguro que ella dice, no, déjame ya ayudar a la pastora porque se me va a cansar, porque esto... Y Josefina viene a querer hacerlo. Pero Hur y Aarón entendían que no eran ellos a quienes Dios le había dado la promesa. Ellos entendían que no era ellos a quien Dios le había dado la vara. Ellos sabían que el lugar del líder era el lugar del líder. Ellos no usurparon el lugar que le correspondía a Moisés, pero hicieron algo muy importante. Dijeron, vamos a ayudarlo para que él logre hacer lo que tiene que hacer. Si la victoria dependía de que el Moisés como líder tuviera sus manos levantadas, entonces vamos a ayudarle. Si lo que necesita tu líder es que tú lo apoyes incondicionalmente, hazlo. No quieras hacer el trabajo que le corresponde a él hacer, pero levántale sus brazos, levántalo cuando esté en dificultades, ora por él, intercede por él, ayúdalo en otras áreas que tú puedas ayudarle, como hicieron ellos. Número 5, en la montaña estaba Moisés con la vara, mientras que Aarón y Hur sostenían a Moisés, y en el valle estaba Josué con el ejército. Ahora, ¿qué nos muestra esta historia? Muchas cosas hay aquí que vamos a verla. Lo primero que nos muestra es la unidad, la importancia de estar unidos, la importancia de que el círculo de líderes fieles que tenía Moisés eran Josué, Aarón y Hur. A veces tú puedes estar rodeado de miles de personas, pero 3 o 4 son los que sostienen tus brazos. 3 o 4 son los que están con tu visión. 3 o 4 son los que están ahí para apoyarte 100%. Porque Moisés tenía una congregación enorme. Sin embargo, 3 personas fueron vitales en la vida de Moisés mientras Moisés era líder.
El pueblo lo único que hacía era quejarse con Moisés y por Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí? No tenemos agua, no tenemos hambre. Esto, aquello, era queja. Lo segundo es que tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Ur y Aarón mantuvieron las manos en alto para obtener la victoria. A veces, mientras nos apoyemos, vamos a lograr alcanzar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Probablemente ellos también estaban cansados, pero no se dieron por vencidos. Número 3, la parte humana del líder y su perseverancia. En medio de las circunstancias, él le creyó a Dios independientemente del acoso del pueblo, independientemente de la guerra que estaba habiendo. Moisés se mantuvo perseverando en el Señor, en lo que Dios le había hablado. Estaré contigo, estaré contigo, estaré contigo. Esa es una promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros. No solamente fue una promesa para Moisés, es una promesa para ti, para mí, de que Dios va a estar contigo. Lo número 4 que podemos ver es la obediencia y sujeción de un líder a su líder. Josué hizo todo lo que le dijo Moisés. Él no cuestionó. Él no le dijo a Moisés, espérate un momentito, que Amalek es un pueblo fuerte, son unos guerreros fuertes, yo no voy a poder. No. Josué era un hombre que creía todo lo que Moisés decía, porque creía lo que Dios había dicho a Moisés. Lo vemos tan claro que cuando van a poseer la tierra de Canaán, que va Josué y Caleb, Josué no vino con negativas, al contrario, los únicos dos que vinieron con reporte positivo de los 12 espías fueron Josué y Caleb. Porque Josué sabía quién era el Dios de Moisés, que se había convertido también en su Dios. Lo otro que vemos es que las promesas de Dios siempre se cumplen. Vieron otra vez la mano de Dios con ellos. Vieron la mano de Dios con Moisés. ¿Sabe, hermano, que mientras más tú te quejas, más puertas tú le abres al enemigo? Mientras más se quejaba el pueblo de Israel, más puertas abría el enemigo, más se le presentaban los enemigos. Si no, date cuenta, se quejaron en Egipto, los egipcios lo siguieron. Tuvo Dios que abrir el mar para que ellos pudieran pasar. Se quejaron de que no tenían comida, se levantaron otros enemigos en contra de ellos. Se quejaron de que no tenían agua, se levantaron los amalecitas. Por eso a veces, hermano, no nos quejemos. Confiemos en el Señor. Pensemos que Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha dicho, estoy contigo. No importa cuán difícil sea tu batalla, estoy contigo. No importa cuán dura sea tu circunstancia, estoy contigo. Es algo que Dios te dice constantemente, estoy contigo en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de tu dificultad. Dios está presente. El problema es que no lo puedes ver porque te dejas cegar por tu circunstancia, te dejas cegar por tu problema. Pero Moisés no lo hizo así. Moisés le creyó a Dios. Si no le hubiera creído a Dios, no levanta la vara, no se vaya al collado a buscar a Dios, a mirar. Pero una cosa hizo Moisés. Él no miró la batalla y lo que estaba pasando. Él mantuvo su confianza en lo que Dios le dijo. Estaré contigo. Estaré contigo. Lo otro es que, número 5, que cuando usamos lo que Dios nos ha entregado y hacemos lo que Él nos ha dicho, tendremos la victoria. Él hizo lo que Dios le dijo y utilizó lo que tenía en su mano. La vara, el callado. Ahora, ¿cómo ganó la batalla el pueblo de Dios? ¿Cómo ganamos nosotros la batalla? Número 1, entendiendo que nuestras batallas son espirituales. En aquel tiempo, la batalla de Israel fue cuerpo a cuerpo con los amalecitas, con enemigos. Amalecita representaba a los enemigos del pueblo. Tú y yo tenemos enemigos que se levantan contra nosotros.
A veces no son cuerpo a cuerpo, como dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿okay? Sino es contra principados y potestades. Ellos tenían lucha contra carne y sangre, amalecitas. Nosotros no. Nosotros la tenemos espiritualmente hablando. Sobre toda hueste que se levanta sobre nosotros, sobre todo espíritu que se levanta en contra de nosotros, sobre toda situación que el enemigo trae a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que entender que nuestras batallas son espirituales. Como dice en Éxodo 17:16, y digo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. De la misma manera, el enemigo va a tener guerra con nosotros. Vimos que de generación en generación, los que se quedaron en el desierto, que murieron, los hijos de esos tuvieron que enfrentar guerra. Los hijos de las tribus tuvieron así sucesivamente hasta Ezequiel que enfrentar a Amalecita. Ezequiel en Primera Crónica lo leímos, tuvo que acabar. Fue Ezequiel quien acabó con la generación de los amalecitas, como Dios había prometido. Lo número 2, serán vencidos con los medios de Dios, con lo que Dios te da. Éxodo 17:11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Nuestras batallas son ganadas con los instrumentos que Dios nos ha dado: su palabra, el Espíritu Santo, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, el Espíritu Santo en nosotros. Son cosas que Dios nos ha entregado, mucho más que una vara, porque Moisés solo tenía una vara. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra en nosotros. Número 3 es que se vence cuando el pueblo o la congregación, la iglesia, se une. Éxodo 17:12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, pero lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno en un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Imagínense. ¿Sabe lo que es ponerse el sol? Todo un día hirviendo. Y sin embargo, ahí estuvieron firmes Aarón y Hur con él. Firmes, sin vencerse. ¿Qué nos está enseñando esta enseñanza, esta historia bíblica que vemos aquí? Que no solo debemos trabajar en equipo, sino que es importante que hagamos lo que Dios nos ha enviado a hacer. Que es importante que le sostengamos nuestras manos a los líderes que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Tú no sabes, puede ser que el líder que Dios haya puesto en tu vida necesite apoyo. ¿Cuántos de ustedes a veces sabrán lo que necesitan sus líderes? A veces ni se enteran. A veces porque lo ves al frente parado, predicando y enseñando. No quiere decir que no necesita un apoyo tuyo, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, la mano tuya, una ayuda. Mire, el que necesita, el que lo puedo ayudar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Que seas participante de la misión que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha mandado a hacer. Moisés no les dijo a Aarón y a Hur, vengan conmigo por si se me cansan las manos. Moisés no les dijo, hoy se me están cayendo las manos, ayúdenme, pero ¿qué van a hacer? Ellos automáticamente vieron la necesidad de Moisés y sin que Moisés le dijera nada, ellos tomaron la iniciativa de levantarle las manos a su líder, de buscar una piedra para que su líder se sentara y no se cansara tanto. Suplieron la necesidad de Moisés en ese momento. Dijeron, él nos necesita y aquí vamos a estar. Estuvieron incondicionalmente. Yo me imagino que estarían cansados, que tendrían sed, que tendrían que a lo mejor ir hasta el baño.
¿Quién sabe lo que tendrían la necesidad? Y ellos la pusieron a un lado para mantenerse ahí firmes, ayudando a su líder. A veces nosotros no estamos dispuestos a poner a nosotros mismos o nuestras necesidades a un lado para las cosas de Dios, y mucho menos para ayudar al ministro de Dios. Sin embargo, hay hombres que sí están dispuestos. Hay hombres que sí están dispuestos a hacer. Yo puedo decir por lo menos que en los tiempos que Dios me tuvo con mentores, a mí los mentores casi nunca me tenían que decir qué hacer. Yo veía una necesidad y ahí yo trataba de suplirla. Yo veía que hacía falta hacer algo y yo lo hacía. Porque cuando tenemos un espíritu de servidumbre en nosotros, no necesitamos ver que hay una necesidad para intervenir. La hacemos automáticamente, como lo hizo Ur y como lo hizo Aarón. Ellos, en ningún momento la Biblia nos dice que Moisés les dijo qué hacer. Ellos vieron que había una necesidad y fueron a suplirla. La decisión de estos líderes de ir con Moisés pareciera que fue de ellos y no de Moisés. Porque fíjense, cuando leímos, Moisés dijo, yo mañana iré. Dijo iré, no dijo iremos. No dijo mañana yo voy con Ur o con Aarón. No dijo, yo iré. ¿Okay? Ahora, tenemos que ser sensibles. Nuestra intervención espiritual es importante para el líder. Si quizás no tienes el tiempo de ayudar a tu líder en algo que está haciendo, intercede por él. Ora a Dios por él. Levántalo. Levanta su familia, su hogar, sus finanzas, su ministerio, lo que sea que Dios te ponga en tu espíritu. Porque muchas veces, hermanos, los líderes necesitamos gente que nos levante los brazos, gente que nos apoye, gente que estén ahí con nosotros. Necesitamos Aarones y Ur que levanten las manos, porque todo el tiempo tenemos amalecitas al frente de nosotros. Si tú tienen amalecitas, yo también tengo amalecitas que se levantan en contra mía como se levantan en contra tuya. ¿Quién quieres ser tú? ¿Quieres ser Aarón? ¿Quieres ser Ur? ¿Quieres ser Josué? ¿Quién quieres ser? Pero sea quien sea que tú decidas ser, levanta las manos a aquellos a quienes Dios ha puesto en tu vida como líderes espirituales, como gente que oran por ti, como gente que está disponible cuando tú lo necesitas. Porque si vamos a ver, Moisés estuvo todo el tiempo para el pueblo. De tal manera, hermanos, que nos dice en la Biblia que su suegro tuvo que decirle, oye, levanta gente que te ayude, porque Moisés estaba hasta el cuello con todo un pueblo que lo único que hacía era quejarse. Y Moisés tuvo que intervenirle y decirle, no, mijo. Y lo estoy parafraseando, tú necesitas buscarte 70 hombres más que te ayuden a manejar este pueblo. Y a veces nosotros nos damos hasta el cansancio como líderes, hermanos. Y tú tienes que buscar un líder así como Moisés, que esté dispuesto, que te conozca por nombre, que sepa que esté disponible para ti, que cuando tú lo necesites esté ahí, que tú lo puedas llamar, que tú sepas que ora e intercede por ti. Eso es importante, hermanos. Esa relación es importante. Si no fuera así, ¿cómo sabemos cuántas veces se le iba a quejar el pueblo a Moisés? Para que Moisés supiera que el pueblo se estaba quejando era porque el pueblo venía donde él. No fue, la Biblia no nos dice, no, que Josué fue y le dijo a Moisés que el pueblo se estaba quejando. No. El pueblo venía donde Moisés a quejarse directamente. Sin embargo, Moisés hizo lo que le tocaba hacer a él espiritualmente hablando, y el pueblo obtuvo la victoria. A veces, hermanos, 2 o 3 son necesarios para que la congregación se levante, para que la congregación tenga victoria, para que la congregación siga adelante a lo que Dios les ha mandado, para que la congregación marche hacia donde Dios quiere que marche, y para que el líder obtenga la victoria la cual Dios lo ha llamado a hacer. Yo te exhorto, hermanos, en esta noche a que tú seas un Aarón o un Ur para tu líder,
a que estés dispuesto a levantar las manos del que te necesite. En este caso fue Moisés, puede ser que sea tu líder, como puede ser que sea cualquier hermano dentro de la iglesia que esté con una necesidad. Pero que no tengan que decirte, hermana, ¿puedes hacer esto? Jackie, ¿tú puedes hacer esto por mí? José, ¿me puedes ayudar en esta otra cosa? No. Que José y Jackie digan, wow, se necesita esto. Se levantan José y Jackie y hacen lo que tienen que hacer. A eso es que Dios quiere. Porque cuando tú lo haces, te garantizo que la bendición Dios te la va a dar. La bendición va a llegar a ti. Porque la bendición, imagínate si no fue así. Le llegó la bendición a Ur y a Aarón. Que cuando la confianza total que tuvo Moisés a partir de este evento fue tal que cuando Moisés se va a pasar tiempo con el Señor, allá en la zarza, allá donde Dios le dio las tablas y todas esas cosas, ¿a quién dejó, hermanos, al frente? A Aarón y a Ur. Porque en el momento que Moisés los necesitó, ellos estuvieron ahí. Moisés supo en ese momento el calibre de líderes que ellos eran. Moisés podía a ojos cerrados decir, le entrego la congregación a estos dos líderes y me voy a pasar tiempo con Dios y voy a ir a buscar a Dios porque yo sé que estos dos se van a encargar de la congregación y la congregación va a estar bien. Qué bueno sería que uno pudiera decir, ay, me voy a ir a ministrar o me voy a ir a un retiro por allá y voy a dejar a fulano y a sutano aquí adelante, porque yo sé que van a hacer las cosas correctamente. Hasta ese nivel tiene que llegar un líder que pueda tener una confianza total de ir a pasar tiempo con Dios o ir a otro lugar donde Dios lo mande y sepa que cuando regrese todo va a estar bien porque tiene líderes que son fuertes, constantes, como fueron Ur y como fue Aarón. Moisés se fue tranquilo, sabiendo que tenía dos, incluyendo a Josué, 3 líderes fuertes. 3 líderes confiables. La única diferencia que Josué, se fue con Moisés. Aunque se quedó al pie de la montaña, él acompañó a Moisés, mientras Aarón y Ur se quedaron a cargo de la congregación, lidiando con una congregación de una cerviz tan dura, que lo único que hacían era constantemente quejarse. Pero a ese nivel, hermanos, tenemos que ser llamados como líderes. Líderes confiables, líderes que sepan y que sean capaces, hermanos, de no solamente apoyar y levantarle las manos a sus ministros, a sus líderes, sino que puedan confiar plenamente en ellos, en lo que se les mande a hacer, sabiendo que van a ser responsables y sabiendo que van a hacer las cosas como Dios les ha llamado a hacer. Amén. Así que, hermano, yo espero que en esta noche Dios te haya ministrado, que puedas entender cuál es tu rol dentro de la iglesia, cuál es tu rol hacia tu líder, que puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas como líder y con lo que Dios te ha dado en tus manos, sabiendo que Dios está contigo. Amén.